Hola amigos, para darle continuidad a los músculos del miembro superior, en esta ocasión vamos a ver los músculos del antebrazo. Para el estudio de los músculos del antebrazo, los tenemos que dividir en tres grupos. En un grupo externo, en un grupo anterior y en un grupo posterior. Teniendo en cuenta que en total nos van a dar un total de 20 músculos, donde en el grupo anterior vamos a tener 8 músculos, en el grupo externo vamos a tener 4 y en el grupo posterior vamos a tener 8 músculos. Aquí vamos a visualizar lo que es la parte anterior del antebrazo. Y esta parte anterior del antebrazo la vamos a dividir en 4 planos para el estudio del grupo anterior, donde el primer plano va a ser la parte más superficial y el cuarto plano es lo más profundo. ¿Sí? Primer plano. ¿Qué músculos son los que pertenecen al primer plano del grupo anterior del antebrazo? El pronador redondo, el flexor radial, palmar largo y el flexor cubital del carpo. En el segundo plano solamente vamos a tener un solo músculo, que sería el flexor común superficial de los dedos. En el tercer plano vamos a tener dos músculos, el músculo flexor común profundo de los dedos y el músculo flexor largo del pulgar. Y por último vamos a tener el cuarto plano, donde solamente tenemos un solo músculo, que es el pronador cuadrado. Vamos a visualizar los músculos. En el primer plano del grupo anterior tenemos lo que es el pronador redondo. Y aquí estamos viendo al pronador redondo, ¿sí? Cómo sus fibras van de la parte medial a la parte lateral. Segundo músculo sería el músculo flexor radial del carpo. Y aquí también lo visualizamos, vean cómo se inserta aquí en el epicóndilo medial. Tercer músculo, palmar largo. Y ahí lo observamos, cómo su tendón se dirige hacia abajo y se va hacia la zona de lo que es el carpo. Flexor cubital del carpo, ¿sí? Se dirige hacia abajo y se va por la zona cubital. Antes este músculo se le llamaba cubital anterior. Y entonces en el primer plano, ¿sí? Del grupo anterior del brazo vamos a tener 4 músculos. El pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Lo que es el flexor radial del carpo antes se le llamaba palmar mayor. El palmar largo se le llamaba palmar menor y el flexor cubital del carpo el cubital anterior. Como estos 4 músculos se insertan en el epicóndilo medial, ¿sí? Antes llamada tróclea, son los músculos considerados como los músculos epitrocleares. Muy importante para hacer diagnósticos de tendinitis. Inserciones, primer plano. Habíamos dicho que el primer plano íbamos a tener 4 músculos. Uno de ellos es el pronador redondo, donde su inserción proximal va a ser en cara anterior del epicóndilo medial, ya les había comentado, antes llamado tróclea, ¿sí? Y la apófisis coronoides del cúbito. Y de ahí se dirigen sus fibras hacia abajo y hacia afuera, y se van a insertar en el tercio medio de la cara externa del radio. Primer plano, pero segundo músculo, flexor radial del carpo. Su inserción proximal lo vamos a tener en la cara anterior del epicóndilo medial, músculo considerado de músculos epitrocleares. Inserción distal, cara anterior del segundo metacarpiano. Ahí se dirige a la cara anterior del segundo metacarpiano y vamos a ver cómo unas pequeñas fibras se van a la base de lo que sería el tercer metacarpiano. Y aquí ampliamos un poquito la imagen y vemos sus fibras sobre lo que sería la cara anterior del segundo metacarpiano y unas pequeñas fibras que se van a la base del tercer metacarpiano. Inserciones, primer plano, palmar largo. Su inserción proximal la vamos a tener en la cara externa del epicóndilo medial. Y de ahí sus fibras se dirigen hacia abajo y se van a pasar sobre lo que sería la poneurosis palmar y el retináculo flexor. Vamos a ampliar un poquito la imagen para poderlo observar mejor. Ahí este que estaba señalando aquí sería el retináculo flexor y aquí tendríamos lo que es la poneurosis palmar. Y último músculo del primer plano que es el flexor cubital del carpo, antes llamado cubital anterior. Su inserción proximal es en la cara externa del epicóndilo medial.
¿sí? En el borde interno del olecrano. Para ver el borde interno del olecrano tenemos que ver una vista posterior de lo que sería el antebrazo. Y aquí observamos una vista posterior del antebrazo, fíjense cómo llega hasta lo que sería el olecrano, que pertenece al cúbito. Inserción distal. Sus fibras bajan y se dirigen hacia un músculo, hacia un hueso del carpo que sería el pisiforme. Ahí ampliamos la imagen y vemos cómo baja el tendón y se dirige sobre la zona cubital, ¿sí? Y se inserta en lo que sería el pisiforme. Segundo plano. En el segundo plano habíamos dicho que íbamos a tener un solo músculo, que es el flexor común superficial de los dedos. Su inserción proximal va a ser en el epicóndilo medial. Fíjense que este músculo se inserta tanto en el radio como en el cúbito y en el húmero. En el húmero, en el epicóndilo medial. En el cúbito, en la apófisis coronoides. Y en el radio, en lo que sería la tuberosidad del radio. ¿Sí? Y el tercio superior de lo que sería el radio. Y de ahí sus fibras se dirigen hacia abajo. Y van a ir a dar al falange medio del segundo al quinto dedo. Del segundo al quinto dedo. ¿Sí? Vamos a ampliar la imagen para poderlo observar. Entonces su tendón se dirige a lo que sería el falange medio, lo cual nos permitiría una flexión interfalángica próxima. Tercer plano. Habíamos dicho que íbamos a tener dos músculos. Uno de ellos es el flexor común profundo de los dedos. Su inserción proximal, 3/4 proximales de la cara anterior y medial del cúbito. Aquí lo estamos observando. Y de ahí también va a tener una inserción en lo que sería la membrana interósea. ¿Sí? La membrana interósea está entre el cúbito y el radio. Y de ahí sus fibras se van a dirigir hacia abajo. ¿Sí? Al falange distal del segundo al quinto dedo. ¿Cuál es la diferencia con el flexor común superficial de los dedos? Que el flexor común superficial de los dedos va al falange medio. El flexor común profundo de los dedos va a ir al falange distal. Y también va a ser del segundo al quinto dedo. O sea que estos tendones nos permiten la flexión interfalángica distal de la mano. Ahí observamos la ampliación de la imagen, ¿sí? Y ahí es donde está llegando el tendón, el falange distal. Tercer plano. En el tercer plano vamos a tener al flexor largo del pulgar. Inserción proximal, cara anterior del radio y membrana interósea. Aquí lo estamos observando el músculo, el vientre muscular. Y de ahí sus fibras se dirigen a una inserción distal en la base del falange distal del pulgar. O sea que me va a permitir la flexión del pulgar cuando se contrae este músculo. Ahí observamos una ampliación de la imagen y vemos cómo aquí el tendón se dirige hacia el falange distal. Entonces cuando se contrae el músculo, lo que va a provocar es que haya una flexión del dedo pulgar, teniendo en cuenta que el dedo pulgar también tiene el flexor corto del pulgar. Cuarto plano, hemos dicho que íbamos a tener un solo músculo en el tercio distal del antebrazo. Su inserción proximal del pronador cuadrado, ¿sí? Son cuarto distal de la cara anterior del cúbito. Aquí observamos el cúbito, ¿sí? Cuarto distal, y de ahí sus fibras se dirigen hacia lo que sería la parte lateral. Y se va a insertar en el cuarto distal de la cara anterior del radio. ¿Sí? Es un músculo pequeñito y es el más profundo. Está considerado dentro de lo que sería el cuarto plano. Bueno, espero que te haya gustado este video. Te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificación. Muchas gracias por ver nuestros videos.